primera ascensión al Cervino, 1865. Triunfo épico y tragedia en la cumbre. 7 hombres avanzan lentamente hacia la cima del Cervino, la imponente montaña que domina el corazón de los Alpes. El viento helado azota sus rostros mientras sus manos, tensas y heridas, se aferran desesperadamente a la roca. Nadie antes ha logrado pisar esa cumbre que durante siglos ha desafiado al hombre. Cada paso puede ser el último. Cada respiración es una victoria. Esta expedición épica, en pleno verano de 1865, pondrá a prueba no solo su resistencia física, sino también su fortaleza mental y la fuerza misma del destino. Hoy, en Crónicas Insólitas, viajamos hasta uno de los momentos más decisivos en la historia del alpinismo, la primera ascensión al Cervino, una aventura marcada por la rivalidad, la ambición y el coraje. Bienvenidos a una nueva crónica donde la frontera entre la gloria y la tragedia es tan fina como la cuerda que une a sus protagonistas. El desafiante coloso de los Alpes. En la década de 1860, durante la época dorada del alpinismo, 1854 a 1865, el Cervino permanecía invicto. Con 4.478 metros de altura, esta montaña situada en la frontera entre Suiza e Italia destacaba por su forma de pirámide casi perfecta, con aristas afiladas y paredes verticales. Los habitantes locales la llamaban Thiuri, el cuerno, y creían que en su cima habitaban espíritus, considerándola maldita. Decían que intentar escalarlo solo podía traer desgracias. Aunque prácticamente todas las demás grandes cimas alpinas ya habían sido conquistadas por alpinistas europeos, especialmente británicos adinerados, el Cervino seguía siendo considerado imposible, lo que aumentaba aún más la obsesión por lograr su primera ascensión. Muchos lo consideraban imposible. Demasiados precipicios, demasiada exposición. Una montaña invencible, decían algunos expertos de la época. Los guías locales de Zermatt se negaban a llevar a nadie a esa montaña maldita. Pero esta reputación, en lugar de ahuyentar, alimentó la obsesión de unos pocos hombres valientes. Edward Whymper, el loco del Cervino. Entre esos hombres destacaba un joven inglés de 25 años llamado Edward Whymper. Originalmente Whymper había llegado a los Alpes en 1860 contratado como ilustrador para hacer grabados de paisajes montañosos. Sin embargo, al contemplar por primera vez la imponente silueta del Cervino, algo despertó en él. La montaña lo llamó. Pronto, aquel artista se transformó en un montañero tenaz, decidido a inscribir su nombre en la historia conquistando la última gran cumbre virgen. Su obsesión por el Cervino llegó a ser tal que los lugareños empezaron a conocerlo como el loco del Cervino. Entre 1861 y 1865, Whymper realizó 7 intentos de ascender la montaña. 7 veces fracasó, pero jamás se rindió. Cada revés alimentaba más su determinación. En sus memorias escribiría: «Ha sido la única montaña en los Alpes que he intentado ascender y que no cayó ante mí tarde o temprano. Cada fracaso resultaba mortificante». Whymper no estaba solo en su afán. Jean-Antoine Carrel, un guía italiano oriundo del valle de Valtournenche-Temtem en la vertiente sur del Cervino, compartía la misma ambición. Carrel era un montañés fuerte y hábil, un cazador de rebecos acostumbrado a los riscos de su querido Cervino. Desde 1857, Carrel había liderado expediciones por la arista italiana, conocida como la Arista Lion, en busca de una ruta a la cima. Durante un tiempo, Whymper y Carrel unieron fuerzas. Los primeros intentos del inglés fueron precisamente junto a Carrel y otros guías locales por la vertiente sur. Amistad, conveniencia y competencia se entremezclaban en esa relación. Carrel enseñó a Whymper los secretos de su montaña, y Whymper aportó recursos y la motivación incansable. Juntos lograron ascender gran parte del recorrido por la Arista Lion, alcanzando altitudes que nadie había pisado antes en el Cervino. Pero siempre algo los detenía. Un espolón infranqueable, un glaciar colgante amenazador o la caída repentina de rocas y hielo desde las alturas. En una de esas tentativas, la montaña misma pareció expulsarlos de su ladera con una lluvia de piedras que casi les cuesta la vida, obligándolos a retroceder. Los guías locales, atemorizados, se negaron a volver a intentarlo por aquella ruta maldita. Pero ni Carrel ni Whymper estaban dispuestos a darse por vencidos. Con cada intento fallido, crecía también la rivalidad. Whymper empezó a sospechar que Carrel, patriota italiano, preferiría conquistar la cima con compatriotas suyos antes que llevar a un inglés a la gloria. Y algo de razón tenía. En 1865 Italia era un país recién unificado, y el orgullo nacional estaba en efervescencia. La recién fundada Sociedad Alpina Italiana veía en el Cervino la oportunidad de dar prestigio a los alpinistas italianos.
Jean-Antoine Carrel, considerado en su tierra como el hombre del Cervino, era su mejor carta. Así, la camaradería inicial entre Whymper y Carrel se fue agriando. Ambos querían la cumbre para sí mismos y para sus naciones. La conquista del Cervino se había convertido en una carrera épica, una cuestión de honor nacional. La carrera por la cima, ingleses versus italianos. En julio de 1865, la tensión llegó a su punto máximo. Whymper regresó una vez más al Cervino decidido a lograr la ascensión de una vez por todas. Había acordado con Carrel hacer un intento conjunto a inicios de julio, en cuanto el clima lo permitiera. El plan era escalar por la mirista italiana, Lyon, alrededor del 9 de julio. Pero el mal tiempo frustró ese intento. Tormentas y nubes envolvieron la montaña, obligándolos a postergar la partida. Aquel retraso aparentemente inocente desencadenó una serie de acontecimientos dramáticos. Whymper se encontró de repente solo y traicionado. Mientras él aguardaba en el pueblo de Breil, lado italiano, a que despejara, Carrel tomó una decisión sorpresiva. Renunció a escalar con Whymper. Aprovechando una ventana meteorológica, Carrel partió a toda prisa hacia la montaña con un equipo enteramente italiano, financiado y apoyado por prominentes miembros de la sociedad alpina local. Se dice que sus patrocinadores italianos incluso sobornaron a los guías de la zona para que ninguno estuviera disponible para Whymper. Querían impedir a toda costa que el inglés iniciara su ascenso primero. Cuando Whymper se enteró de que Carrel había salido sin él, montando su propia expedición por la cara sur, sintió que la sangre le hervía. Aquello era más que una ruptura de un acuerdo. Para Whymper fue una traición en toda regla. Furioso pero aún determinado, Edward Whymper decidió cambiar de estrategia. Si la montaña no le permitía subir por Italia, lo intentaría por Suiza. ¿Por qué no probar la arista opuesta, la arista Hornli por Zermatt? Desde el lado suizo el Cervino se veía incluso más imponente, con una pared inmensa cayendo casi en vertical. Muchos pensaban que esa cara este-noreste era insuperable, un precipicio absoluto. Pero Whymper tenía una corazonada. Sospechaba que la pared no era tan lisa como parecían a la distancia, que quizás era una ilusión óptica. Podría medio haber repisas, salientes y grietas que sirvieran de escalones naturales. Con esa fe, recogió sus pocas pertenencias y cruzó al valle suizo, rumbo al pueblo de Zermatt, decidido a reclutar quien fuera para subirse a la montaña antes que Carrel. La expedición de Whymper en Zermatt. A mediados de julio de 1865, Zermatt era todavía una aldea alpina aislada habitada por pastores que miraban con temor y superstición al Cervino. Edward Whymper, decidido a conquistar esta cima aún invicta, llegó buscando guías locales dispuestos a asumir el riesgo. Allí logró convencer a Peter Taugwalder, un guía suizo fuerte y experimentado, quien aceptó acompañarlo bajo la condición de llevar también a su hijo, Peter Taugwalder Jr., joven pero hábil en las montañas. Al mismo tiempo, en Zermatt se encontraba otro grupo con la misma intención, liderado por el reverendo Charles Hudson, un clérigo británico de reconocida trayectoria alpina. Hudson viajaba con Douglas Hadow, un joven de 19 años, fuerte pero sin experiencia en alpinismo, a quien pretendía iniciar en la escalada. Y con Michel Cross, un guía francés de Chamonix de enorme prestigio, famoso por sus múltiples primeras ascensiones en los Alpes, y al que Whymper admiraba profundamente. Ante la coincidencia, Whymper y Hudson acordaron unir fuerzas para aumentar sus probabilidades de éxito. Al equipo también se sumó Lord Francis Douglas, otro aristócrata británico de solo 18 años, aventurero y ya experimentado en expediciones recientes. El grupo definitivo de 7 miembros quedó así conformado: Edward Whymper, el reverendo Charles Hudson, Lord Francis Douglas, Douglas Hadow, el guía francés Michel Croz y los guías suizos Peter Taugwalder padre e hijo. Con gran entusiasmo y equipados con cuerdas, piolets y provisiones básicas, partieron el 13 de julio hacia la base de la arista Hornli, donde instalaron un campamento provisional. Aquella noche, bajo el cielo estrellado y cargado de tensión, contemplaron la montaña que estaban a punto de desafiar, conscientes de que competían contra el equipo italiano de Jean-Antoine Carrel, que en esos mismos instantes intentaba alcanzar la cima desde el otro lado del Cervino. La ascensión épica por la arista Hornli. 14 de julio de 1865. Con las primeras luces del alba, la expedición de Whymper inició su ascenso por la estrecha arista Hornli. Al frente iba Michel Cross, guiando con maestría al grupo formado por Douglas Hadow, Charles Hudson, Lord Francis Douglas, Peter Taugwalder padre, Edward Whymper y cerrando, el joven Taugwalder hijo. Pronto descubrieron que la temible pared oriental del Cervino ofrecía terrazas naturales, una especie de escalera oculta que facilitaba la escalada.
Animados por este hallazgo inesperado, los montañeros avanzaban con rapidez, aunque siempre conscientes del enorme riesgo. La arista era estrecha y vertiginosa. Un error significaba una caída al vacío de más de 2000 metros. A medida que subían, las vistas se tornaban impresionantes. Hacia el mediodía, cansados pero eufóricos, llegaron a la última sección de la arista, justo antes de la cumbre. En un impulso de emoción incontenible, Whymper y Croz se desataron y corrieron los últimos metros hasta la cima. A la 1:40 de la tarde pisaron juntos el punto más alto del Cervino, seguidos inmediatamente por sus 5 compañeros. En la cima, la alegría fue indescriptible. Abrazos, risas, lágrimas. Whymper, contemplando las cumbres alpinas ahora debajo de sus pies, sintió que habían conquistado lo imposible. Pero quedaba una inquietud. Habían llegado antes que el equipo italiano liderado por Jean-Antoine Carrel. Tras inspeccionar la cima y no encontrar señales de sus rivales, se asomaron hacia la arista italiana. Allá abajo divisaron a Carrel y sus hombres, todavía lejos de la cima, claramente derrotados en aquella carrera. Para confirmar su victoria, Whymper y los demás lanzaron piedras hacia la ruta italiana. Al verlas, Carrel comprendió amargamente que había llegado tarde y se vio obligado a descender. Los vencedores, mientras tanto, improvisaron una bandera con una prenda de Michel Croz, que ondeaba triunfal en la cima. Después de unos 40 minutos, conscientes del peligro que suponía permanecer demasiado tiempo en lo alto, iniciaron el descenso. Whymper echó una última mirada hasta aquel momento glorioso sin sospechar el dramático giro que el destino les tenía reservado horas más tarde. La tragedia durante el descenso. Poco después de las 2 de la tarde, los 7 hombres comenzaron lentamente el descenso desde la cima del Cervino. La euforia por su histórica conquista aún resonaba en sus corazones, pero sabían que la montaña no estaría plenamente vencida hasta regresar al valle. Decidieron avanzar con la máxima precaución, formando 2 grupos unidos por cuerdas. Michel Croz, el guía más experimentado, lideraba el grupo delantero, seguido por Douglas Hadow, cuyo agotamiento empezaba a preocupar a sus compañeros. Detrás descendían el reverendo Charles Hudson y Lord Francis Douglas, ambos alpinistas capaces, atentos a cada movimiento del joven novato. Unos metros más arriba, unidos a ellos por una cuerda algo más delgada, avanzaban Peter Taugwalder padre, Edward Whymper y el joven Peter Taugwalder hijo. La estrategia era clara: desplazarse lentamente, manteniendo siempre las cuerdas firmemente tensas, con cada hombre concentrado en cada paso y cada golpe del piolet. Durante un rato todo transcurrió según lo previsto. Michel Croz iba tallando hábilmente escalones en la nieve dura con precisión casi quirúrgica, mientras detrás de él Douglas Hadow intentaba seguir sus movimientos, aunque cada vez con mayor dificultad. Su respiración agitada, los gestos torpes, su evidente inseguridad hicieron que Croz lo observara con preocupación creciente. La pendiente era pronunciada y peligrosa, una ladera helada inclinada hacia el vacío que terminaba abruptamente en el abismo insondable de la cara norte del Cervino. Cada paso requería firmeza absoluta, y el mínimo desliz sería fatal. El silencio era solo interrumpido por el crujir de las botas hundiéndose en el hielo y el metálico sonido del piolet de Croz abriendo camino. Pero repentinamente, sobre las 3 de la tarde, ocurrió lo que nadie podía prever. Croz se había detenido brevemente para ayudar a Hadow, indicándole con paciencia dónde colocar los pies. Justo cuando se giró para buscar otro punto seguro donde apoyarse, sucedió la tragedia. Douglas Hadow perdió el equilibrio en un instante. Sus botas resbalaron sobre el hielo y cayó hacia adelante, golpeando violentamente a Croz. En apenas un latido, ambos se deslizaron irremediablemente ladera abajo, arrastrando consigo a Hudson y a Douglas, que no tuvieron tiempo de reaccionar. Fue como un oscuro juego de dominó humano cayendo al vacío. Sus cuerpos se precipitaron por la pendiente, golpeándose contra rocas y nieve dura, cada vez más rápido, hacia el abismo insondable que se abría bajo sus pies. Unos metros más arriba, Peter Taugwalder padre sintió el tirón de la cuerda en sus manos, reaccionando con instinto puro y desesperado. Rápidamente enrolló la cuerda alrededor de una roca sobresaliente, aferrándose a ella con toda la fuerza que podía reunir. Whymper y el joven Taugwalder, sintiendo el brutal sacudón, clavaron sus piolets y botas con desesperación en el hielo y la roca, intentando resistir la tensión. Un instante después, un sonido aterrador y seco resonó entre las paredes de la montaña. La cuerda más delgada que conectaban a los 2 grupos se rompió bajo el peso de los 4 alpinistas en caída libre. Whymper, con los ojos desorbitados, contempló cómo sus compañeros desaparecían, rodando y girando hacia el precipicio de la vertiginosa cara norte del Cervino. Quedó en silencio, inmóvil, respirando con dificultad, incrédulo ante la visión que jamás podría borrar de su memoria.
Sus compañeros de cordada, aquellos con quienes había compartido la gloria hace apenas una hora, habían desaparecido para siempre en el abismo. Desde abajo, apenas se escuchó un eco lejano y sordo. La caída había terminado, más de 1000 metros por debajo, en el glaciar helado. Whymper y los dos Taugwalder quedaron congelados, envueltos en un silencio absoluto, incapaces siquiera de hablar. Durante eternos minutos miraron las cuerdas rotas en sus manos, las rocas manchadas por el roce violento, las huellas desesperadas de la caída. Peter Taugwalder hijo soltó un leve sollozo, y Whymper sintió el corazón congelarse en su pecho. La realidad los golpeaba implacable. La montaña les había reclamado el precio más alto posible. Sacudiéndose poco a poco el impacto de la tragedia, los tres hombres supieron que ahora su propia supervivencia pendía de un hilo. Debían continuar el descenso con extremo cuidado, con la mente nublada por el dolor y el temor latente de otra desgracia. Sin Croft guiándolos, sin Hudson aconsejándolos, con la pérdida de Douglas aún punzante en sus conciencias, avanzaron con lentitud angustiante por la arista. El padre Taugwalder, consciente del terror que dominaba al joven Peter, tomó la delantera, asegurando cada paso con sumo cuidado. Whymper, habitualmente confiado y seguro, temblaba y ora, no por falta de habilidad, sino aplastado por la carga emocional del desastre. Cada paso hacia abajo era un desafío enorme, cada minuto una pequeña victoria sobre el miedo y la desesperación. Finalmente, tras varias horas de descenso angustioso, al caer la noche y con los últimos destellos de luz, lograron llegar exhaustos y devastados al valle, a Zermatt. Whymper entró tambaleante en el Monte Rosa Hotel, y con la mirada vacía y la voz quebrada anunció lo que nadie quería escuchar. «Se han caído. Todos se han caído». Aquella frase sacudió profundamente a la pequeña comunidad alpina y más tarde, al mundo entero. Equipos de búsqueda fueron organizados de inmediato, recuperando días después los cuerpos sin vida de Michael Cross, Charles Hudson y Douglas Hadow en la base de la gigantesca cara norte del Cervino. El cuerpo del joven Lord Francis Douglas jamás sería encontrado, atrapado eternamente en algún profundo y helado rincón de la montaña. Así terminó trágicamente una de las mayores hazañas de la historia del alpinismo. Lo que empezó como una conquista gloriosa había finalizado con una dolorosa lección de humildad ante la montaña, que había reclamado un precio altísimo por permitir a aquellos valientes tocar su cima legendaria. Conmoción mundial y búsqueda de culpables. La tragedia del Cervino impactó rápidamente en toda Europa, convirtiéndose en el primer accidente mediático de la historia del alpinismo. La prensa británica reaccionó escandalizada, llamando incluso a los Alpes asesinos. La reina Victoria expresó públicamente su consternación ante la pérdida de Lord Francis Douglas, cuestionando si no sería adecuado desalentar el alpinismo. En Zermatt, una investigación oficial buscó determinar responsabilidades, especialmente en torno a la ruptura de la cuerda que causó la muerte de 4 alpinistas. Surgieron rumores oscuros que sugerían que Peter Taugwalder, el guía que aseguró la cuerda, pudo haberla cortado para salvarse junto a su hijo y a Whymper. Sin embargo, la investigación concluyó que la cuerda, demasiado delgada, simplemente no resistió la caída, absolviendo a todos los supervivientes. A pesar de esto, la reputación de Taugwalder quedó marcada, llevándolo finalmente a emigrar a América. Su hijo continuó como guía, ascendiendo al Cervino 125 veces, decidido a dominar la montaña que había causado tanto dolor en su familia. Edward Whymper, aunque ganó fama mundial y continuó realizando expediciones importantes, vivió siempre atormentado por el recuerdo de aquella tragedia. Por otro lado, Jean-Antoine Carrel logró ascender la montaña por la ruta italiana 3 días después, recibiendo honores en su país, aunque con el sabor amargo de haber llegado segundo. Continuó ascendiendo el Cervino numerosas veces hasta morir heroicamente en 1890. Con 61 años, murió de agotamiento tras salvar la vida de unos turistas a los que guiaba en el Cervino durante una tormenta. Entregó su último aliento en las laderas de la montaña que amó, cumpliendo con su deber de guía hasta el final. La primera ascensión al Cervino en 1865, con su mezcla de triunfo y tragedia, marcó el cierre de la edad de oro del alpinismo. Aunque las grandes cumbres alpinas habían sido conquistadas, la cima del Cervino se convirtió en un símbolo eterno que recuerda la frágil línea entre la gloria y el desastre. Hoy en Zermatt, la cuerda rota de aquel fatídico descenso se conserva en el Museo del Matterhorn, recordando silenciosamente el precio de la ambición humana. En el cementerio local descansan Michael Cross, Charles Hudson y Douglas Hadow, recordados por generaciones como héroes caídos en busca de sus sueños.
Edward Whymper, quien sobrevivió para contar la historia, cargó toda su vida con el peso de esa tragedia. Falleció en Chamonix en 1911, honrado por quienes comprendían profundamente los riesgos de la montaña. Antes de morir, dejó escrita una advertencia universal para todos los que buscan la vil aventura. Escalad si queréis, pero recordad que el coraje y la fuerza no son nada sin la prudencia, y que un descuido momentáneo puede destruir la felicidad de toda una vida. No hagáis nada con precipitación. Vigilad cada paso que deis, y desde el principio pensad en cuál puede ser el final. Esta enseñanza, nacida del dolor y la experiencia, trasciende el alpinismo, recordándonos respetar siempre la fuerza silenciosa e imponente de la montaña. Gracias por acompañarnos en esta travesía épica en Crónicas Insólitas. Si esta historia te inspiró o estremeció, compártela, suscríbete y déjanos tu huella, porque las montañas seguirán allí, eternas y silenciosas, esperando a los soñadores. Hasta la próxima aventura.